quiero irme ahora a América Latina, que es mi gran sueño, nuestro gran tema, nuestra gran pasión, la patria grande. Andrés Manuel López Obrador, un referente para los latinoamericanos y envidia pura dura para quienes decimos que no es nuestro presidente en términos reales. Es la verdad. Sí, la envidia no es que envidia buena, no, la envidia es pura y dura, o sea, no gustaría tener un presidente como Andrés Manuel, así de simple. México estuvo viendo mucho a Estados Unidos durante el periodo neoliberal, durante el régimen neoliberal. En los años de gobierno de Andrés Manuel se ha constituido una suerte de bisagra de América. Y me refiero a bisagra, esa América angloparlante con esa América hispanoparlante y ese Brasil lisbófono. ¿Sí? Hay mucho por caminar, mucho por vertebrar. Nos han balcanizado desde el tiempo de los Habsburgo, que nunca nos permitieron mirarnos ni comerciar entre nosotros. ¿Hay un proyecto, hay posibilidades de un proyecto para la patria grande? Fíjate que me da mucha pena decirlo o siquiera pensarlo, pero yo creo que no. Yo creo que ha sido tan profunda la división que se ha sembrado en América Latina que por lo menos en nuestra vida terrenal no lo vamos a alcanzar a ver si algún día se da. ¿Y por qué? La estructura política que ya la normalizamos y que ya la internalizamos no te da en los tiempos para un proceso de maduración. Mira, me explico. Andrés Manuel López Obrador nada más tiene 6 años como presidente y luego se tiene que ir. En México no está permitida la reelección. Se va a la chingada. Se va a a supueblo, exactamente. Voy a poner un pitillo a eso porque la chingada es su hacienda, no la propiedad que él tiene, ¿no? Para eso. Sí, así es. Acá en México todo el mundo sabemos que se va a ir a la chingada en cuanto termine. Y no se puede reelegir, aunque a buena parte de los mexicanos, imagínate un presidente que llegó con el 53% de los votos y que ahora tiene 73% de aprobación, o sea, la aprobación va aumentando, que cuando llegó al poder político, llegó con 5 gobernaturas de 32 y ahora son 22 de 32 porque hubo elecciones intermedias y el partido del presidente ganó. Y bueno, seguramente en el 2024 el proyecto de Andrés Manuel López Obrador va a arrasar, porque además la oposición en México cada vez está más caricaturizada. No han tenido al ejército de su lado como en Perú, si no hubieran hecho algo parecido a lo que hicieron en Perú con Pedro Castillo. Pero aquí viene el tema de lo que planteabas. No sabemos si nos suceda lo que pasó en Ecuador con Correa, si dentro de los sucesores de López Obrador haya un Lenin Moreno o un Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner, que no es que sea traidor, pero que es bastante tibio y que el tipo es un queda bien con todos lados y al final no avanza ninguna agenda, porque pues los tibios ni calientes ni fríos, ¿no? Solo tibios. Y eso genera pérdida de tiempo porque no te permite ir a fondo con los problemas estructurales a los que te estás enfrentando, y el tiempo, tú sabes, es autoritario, el tiempo sigue su marcha y no se detiene, y si no lo aprovechas al máximo, a López Obrador le critican que le han dado 2 infartos, 3 veces COVID, o sea, el señor anda de pie porque está supermedicado y porque trabaja 18 de 24 horas, o sea, se va a dormir a las 12 y a las 5 o 6 de la mañana ya estando a la mañanera, pero dice, tiene que trabajar al doble para hacer que esos 6 años se conviertan en 12, o hacer lo que haría en 12 con un trajín laboral normal, porque no se sabe si dentro de los 3 sucesores aparezca un Alberto Fernández que no lleve al peronismo más lejos del discurso, o aparezca un Lenin Moreno que revierta todo lo que se avanzó en este año, y en esta administración se avanzaron cosas como por reforma constitucional, pensión para los adultos mayores, para madres solteras, para personas con discapacidades, se crearon universidades, es decir, una política social que permite validar esta frase de primero los pobres. Y además se obligó, estimado Juan José, a que buena parte de los multimillonarios empezaron a pagar impuestos, que vivían muy empresarios y todo, pero vivían de subsidios del Estado mexicano que se les acabó. Y otra cosa, para eso sí eran marxistas, para eso eran socialistas, ¿eh? O sea, para recibir plata del Estado sí eran socialistas estos, ¿eh?
Totalmente. Oye, ¿ustedes cómo le dicen a la prensa vendida? ¿Chayoteros, mermeleros, plomeros? Mermeleros. Los mermeleros. Bueno, pues a los mermeleros que con Enrique Peña Nieto se habían ganado unos de 3 a 5 mil millones de dólares en 6 años, en, ya sabes, en publicidad, en difusión de obras públicas, etcétera, 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 pero que jamás, estos que ahora dicen que al poder se le cuestiona y no se le aplaude, ni se le debe tener consideraciones, a Peña Nieto las críticas más fuertes que le llegaron a hacer, oiga, su copete quedó un poquito más mal peinado de la derecha, hágaselo un poquito más al centro, ¿no? Su corbata se le ve muy bonita, pero ya se ve descolorida. Bueno, recibían 62 mil millones de pesos mexicanos. Es una fortuna. Pues ahora con López Obrador se redujo a una novena parte de lo que les daban en aquellos momentos, porque además también su alcance y su credibilidad cayó por los cielos. Pero aún así, seguimos teniendo un problema muy grande y muy grave, que es el tema de la seguridad. Compartimos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, un gran consumidor de drogas de todo tipo, de estupefacientes de todo tipo, que representa un mercado de consumo de entre 150 mil y 200 mil millones de dólares, pero que además tú lo sabes, tiene una enmienda de la Constitución, la segunda enmienda, que es sagrada, porque las grandes corporaciones del armamento no permiten que le quites una sola coma al derecho de la gente, el derecho democrático de la gente a comprar armas de todo tipo, sin siquiera presentar, con excepción de California, un examen psicológico que asegure que tú estás en plenitud de facultades. Entonces tú puedes comprar un montón de armas y luego después ya Hacer no una se barbaridad. regula, ya no se sabe a manos de quién o de quiénes van a parar. En México hay en promedio unos entre 30 mil y 34 mil muertos por armas cada año. Estás como si estuviéramos en una guerra. 17 mil personas mueren o son asesinadas con armas que se compran en Estados Unidos. Entonces, y obviamente los carteles de la droga mexicanos son de los más ricos en términos económicos por las grandes cantidades de dinero que ingresan a través del tráfico de diferentes drogas. Es decir, una especie de círculo vicioso muy fuerte e infernal en el que nos han metido nuestros vecinos del norte, porque por un lado dicen, oigan, saquen al ejército a las calles, preparen a las policías, cómprenos armas para que su poder de fuego sea mayor que el de los criminales, pero luego no regulan que los grupos criminales también tengan acceso a ese poder de fuego y una cantidad ilimitada de recursos económicos derivado de las grandes ventas que hacen de drogas en Estados Unidos. Y esto obviamente se traduce en disputas de territorio en todos lados, cíclicamente. Entonces, si ya vemos que ni siquiera con un gobierno patriota, un gobierno honesto, un gobierno que ha puesto las políticas públicas al servicio de los más vulnerables, en 6 años se pueden cambiar ni siquiera el 50% de las cosas, pues imagínate cuando antes estaban los gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, súper corruptos, que compraban voluntades, que utilizaban al ejército no para defender al pueblo, sino para reprimir al pueblo, y luego después a un tipo genocida como Felipe Calderón, que fue con Dina Boluarte hace 2 días a Lima, y luego con Vicente Fox, un pelele derechista que ahora está convertido en una caricatura, sobre todo por sus faltas de ortografía y el tipo de peleas que tiene en el Twitter, que desde no creerse. Sí. Dices, bueno, parece que estuviera cerca de sí, alguna hierba santa que lo mueve pues es que permanentemente. además es Sí, un sí. marihuano empedernido. Entonces, una hierba santa, sí, buena esa. Entonces, imagínate que cuando volteas hacia Sudamérica, hacia Centroamérica primero, tienes a políticos súper corruptos y súper desleales de su patria, como son los guatemaltecos, Jimmy Morales, Jan Matei. Bajas a Honduras y ahí tuviste a Lobo, a Micheletti, a Juan Orlando Hernández, que ya está en cárceles de Estados Unidos como narco, y que además ahora la exigencia de los medios de comunicación súper voraces es a que Xiomara Castro, ya así, de un plomazo, como les dijeron a López Obrador, que en tiempo récord acabe, limpie todo el mierdero que dejaron los políticos a los que ellos ayudaron a posicionarse. Y luego ves lo que pasa en El Salvador
y dicen, oye, este es un fascista, mira cómo trata a los pobres maritas, mira qué mal los está estigmatizando, tal. Y luego te bajas a Panamá, temas de corrupción, de lavado de dinero, de escándalos tremendos, porque es un paraíso fiscal. Lo ves en Costa Rica, ¿no? Los mismos policías manifestándose que les violan sus derechos laborales en este régimen de derecha de Costa Rica. Y entonces vas así, uno por uno. En Colombia pasa esto, en Venezuela pasa esto, en Ecuador, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, uy, para pensar en un proyecto de la patria grande que más o menos nos unifique, en el que más o menos podamos presentar posturas comunes cuando ni siquiera al interior de nuestros propios países contamos con élites políticas que quieran posicionar a su propio país para ser, digamos, el contrapeso de los abusos de los países industrializados, está brutal. Yo eso, por ejemplo, eso le aplaudo a los chinos, que son 90 millones de chinos en el Partido Comunista, y hay un combate, unas purgas brutales en contra de la corrupción, de tal suerte que el funcionario que es descubierto Sí, corrompiéndose, lo pasan por la picadora. favoreciendo, ahí se acabó su vida, los estigmatizan y nunca más, si les va bien, Jesús, nunca más vuelven a trabajar. yo veo un poco esto más bien en el vaso lleno, antes de lo ¿Sí? vacío. Entonces, sí, haces una lectura impecable de cómo se encuentra Latinoamérica y el Caribe, nuestra amada patria grande, y que pareciera imposible implementar un proyecto político unitario. Pero yo veo más bien en eso la gran oportunidad de deshacernos de una casta que nos ha gobernado y que nos podamos mirar unos frente a otros y decir, oye, los problemas que tienes tú los tengo más o menos yo. A ver, mi querido, si yo me voy a México y camino por Tepito o camino por Reforma, paso por Mexicano. Sí. Tú caminas por Girón de la Unión aquí en Lima, o nos vamos a Arequipa, pasas por peruano. ¿Sí? Entonces, hay una otredad que nos identifica, que hemos sido divididos por esta sarta de pulgas mutantes que han sido nuestra élite, pero que está de salida. Y quién sabe, no sea el momento para decir, oye, podemos articularnos en un proyecto que no nazca de repente de un proyecto político estatal. Pepe Mujica decía, fallamos cuando intentamos crear la patria grande y creamos UNASUR, y la gente no se compró el pleito ni lo defendió porque lo vio como una institución burocrática, ¿no? Aquí surge de la cultura, del amor del pueblo, de estas cosas. Jesús, estamos hablando a miles de kilómetros y nos damos cuenta que pensamos y que tenemos muchas coincidencias y que esta puede ser la realidad de los pueblos de América Latina y el Caribe. ¿No crees que ese puede ser un punto de partida para la construcción? Probablemente ni tú ni yo veamos constituida una patria grande per se, pero el camino, el comienzo, el Ítaca al que llegaremos alguna vez no será, digamos, el destino manifiesto de nuestros pueblos. Mira, yo te felicito, me gustaría darte un abrazo muy fuerte, porque efectivamente por esa ilusión trabajamos, por esa ilusión tratamos de empoderar a la gente, ahora que el imperio por lo menos nos permite con estas herramientas, estas plataformas digitales, expresar nuestras frustraciones o compartir un poquito de lo mucho que nos ha dado el pueblo, ¿no? Tratando de concientizar, ahora que estas herramientas nos lo permiten. No todo ha sido negativo desde el imperio, en el sentido de que incluso por lo menos esto nos permite tener un respiro y llegarle a la gente y entablar relaciones entre personas que están a miles de kilómetros de distancia, pero que tienen realidades similares en sus pueblos. Pero fíjate que yo, viendo en la universidad, por ejemplo, las nuevas generaciones, por ejemplo, en México, este tipejo, Felipe Calderón, cuando fue presidente espurio de México, porque llegó con un fraude, que está con esta mujer espuria de ahí de Perú, Dina Boluarte, que por donde se le vea, llega agarrada por gente de verdad indecible. Este señor eliminó del sistema de educación pública el civismo y querían arrasar también con las clases de historia, con las cátedras de historia. Entonces, vas viendo nuevas generaciones cada vez más groseras, cada vez más apáticas, cada vez más flojas, que se gastan más energía y recursos, decimos en México, en grillar a su profesor,
y en decir por qué no pudieron hacer la tarea o el trabajo final que les tocaba hacer por reglamento, que en hacerlo. Y luego ves en los liderazgos de esos grupos universitarios a los más burros, a los más flojos, que terminan de líderes de partidos políticos, que están vinculados con partidos políticos. Desde chavalitos, o sea, desde chiquitos, desde 18, 19, 20 años, ya los ves desarrollando prácticas inmorales, antiéticas y serviles a ciertos intereses cupulares para mantener un orden cupular, que esa es otra, digamos, de las tareas pendientes que se quedarían en México en estos gobiernos. Las universidades convertidas en verdaderos centros de reproducción de prácticas opacas, adoctrinadoras, y que no necesariamente, estimado Juan José, están creando seres pensantes y transformadores de la realidad, sino gente con intereses cupulares que defienden los intereses de grupo y que tienen bastante apatía por lo que viene. Entonces, yo no digo que la mayoría sea así, pero digo que sí hay un porcentaje bastante importante que al final, no sé si en el mediano o largo plazo, eso nos dé para transitar hacia el lugar paradisíaco y hermoso que me platicaste hace rato, el vaso Claro que medio sí. lleno.